Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Albo TV, tu canal para ver las noticias del Olimpia. Pues seguimos hablando sobre el reemplazo del Toro Benguche. Como sabemos, es una salida inminente que tiene el Toro Benguche hacia el fútbol extranjero, al fútbol de Suiza, segunda división, que se va. Y seguimos buscando el reemplazo del Toro Benguche. Sabemos que nosotros tenemos dos delanteros que son excelentes todavía. En el caso de Justin Arboleda, el gran parcero que ya lleva metiendo goles en más de 3 finales con el Olimpia desde que ha firmado. Jugador importantísimo en la plantilla del Olimpia, importantísimo en que Olimpia haya podido ganar este tricampeonato y anteriormente el tetracampeonato. Así que un jugador bastante importante, Justin Arboleda. Al igual que obviamente el capitán Jerry Benson, Ricardo Benson, quien fue el máximo goleador del Olimpia la temporada pasada. También marcó un gol en la final. Había metido también gol en la final de la anterior, en la que fue contra los Poros de Olancho. Al final son dos delanteros que, bueno, marcan definitivamente la diferencia. Y al final el Toro Benguche, siendo más joven que ambos delanteros, al final fue relegado. Al final vimos la segunda final contra el Motagua, que el que empezó, bueno, la delantera que empezó el partido fue Justin Arboleda y Jerry Benson. No fue el Toro Benguche, así que ya había perdido su puesto. Dicho eso, obviamente el Toro Benguche era el delantero joven de entre esos tres. Así que necesitamos rejuvenecer esa posición. Aunque ya hemos hablado múltiples veces, tanto en el podcast ayer que sacamos con el primo en la mitad más uno, y yo también anteriormente, que a lo mejor puede haber un cambio de esquema. Tal vez con el fichaje de Alex López juguemos con un 10 en vez de jugar con 2 9, o tal vez optemos por una posición de falso 9 con la llegada de Chirinos. No sé exactamente, pero lo que sí está claro es de que el Olimpia tiene el ojo puesto en dos delanteros que están adentro del equipo. El primero, ya lo hablamos bastante, se habla el caso de Derek Moncada, jugador bastante joven que ha estado en la FSO muchos años, ha estado en la cantera del Olimpia, en la escuela del Olimpia por mucho tiempo, un jugador que ya está muy conocido en el equipo blanco. Ya hemos hablado aquí en este canal, por supuesto, de Derek Moncada, jugador hijo del gran ex capitán de la selección, legendario capitán Maynor Figueroa. Al igual que bueno, metió un gol el otro día, el domingo, cuando jugó contra la selección de Talanga. Nunca lo sé, el domingo o el sábado, creo que fue sábado, que hicimos el video también, que metió un muy buen gol. Pero había otro, vamos a hacer un poquito más acá, otro delantero que jugó ese partido también, jovencito, que poco pasa desapercibido porque el Olimpia lo fichó al final de 2023. O sea, lo ficha a finales del año pasado, hace muy poco, porque estamos a principios de este nuevo año. Y pasa un poco desapercibido, pero metió un gol también el pasado partido contra la selección de Talanga, un golazo, el tercer gol del Olimpia en la noche, una jugada que le pega con su izquierda. Cierto que está enfrente del arquero, pero de igual forma se fusila al portero y no puede hacer absolutamente nada. También provoca un penal, el último que mete Solani Solano, es una jugada que le hacen falta a él. Y bueno, al final, si te pones a pensar, es un jugador que también estaba debutando y hace gol y provoca un penal también, al igual que Derek Moncada, que también pues fue bastante importante. Derek Moncada es más joven todavía, pero es interesante. Vamos a hablar del caso de este gran jugador, quien que como no saben, lo mencionamos el otro día, pero es nada más y nada menos que Kenny Martínez, un jugador bastante joven que anotó un gol, hizo su debut y anotó un gol contra la selección de Talanga. Un jugador que vino de la Juventus de Roatán al final de 2023, como volvemos a repetir. Así que bueno, vamos a leer aquí la noticia porque de lo que entendemos ha sido ascendido el jugador Kenny Martínez para tomar la posición del Toro Benguche en el Olimpia esta temporada que viene. Así que el llamado va a ser, pareciera que se lo van a convertir. Y el otro día lo vimos también al profe Troglio en la entrevista. A los que lo vieron, les agradezco a todos los que lo vieron. Dicen, el Pedro Troglio decía de que tanto él, el caso de Kenny Martínez, como Derek Moncada, podrían ser el sustituto del Toro Benguche. Por eso le pongo aquí el nuevo sustituto. Son dos realmente. Estamos hablando de Derek Moncada, que ya hemos hablado, y el otro es Kenny Martínez, a quien le vamos a dedicar el video hoy. Bueno, aquí como ven tenemos el reporte, lo vamos a leer por supuesto ahorita en un segundo. Solo quiero decirles que todavía, les pido perdón, no he podido encontrar la información, lo he buscado por todos lados. No estoy seguro cuántos años tiene Kenny Martínez. Me imagino que ha de ser un jugador relativamente joven, entre la placa de 17 a 20 años, pero no tengo la edad exacta. Lo único que sé es que venía del Roatán, ¿verdad? El equipo de Roatán. Así que vamos a leer ahorita el artículo aquí, a ver si encontramos más información, escrito por Antoni Palma hace un par de minutos. Y dice, Olimpia anuncia el reemplazo de Jorge Toro Benguche para la clausura 2024.
el Toro regresará a Europa dejando un vacío en la delantera de los Leones, el cual han llenado con un prometedor goleador de Islas de la Bahía. Obviamente que estamos hablando, vamos a quitar aquí para que lo vean. Ahora es el Toro Benguché y aquí sale pues el jugador de Kenny Martínez, que no lo enseñaron un poquito. Vamos a leer aquí, dice: Olimpia no tardó en conseguir un reemplazo para Jorge Benguché, quien se marchará a Suiza para su tercera etapa como legionario. El mismo Pedro Troglio es quien anuncia al delantero que ocupará el lugar que deja el 9 Melenudo. Y eso lo acabamos de hablar ahorita al principio del video. Los que vieron la entrevista de Pedro Troglio completa ya sabían eso también. Él lo mencionó, de que él miraba tanto a Kenny Martínez como a Derek Moncada como el reemplazo del Toro Benguché a corto plazo, ya que no piensan fichar a alguien realmente. El estratega argentino hace oficial que el isleño Kenny Martínez, quien fue contratado a finales de 2023 del Juventus de Roatán, asciende al primer equipo. Este despegado atacante es de perfil zurdo y en su debut el pasado fin de semana anotó un gol con Olimpia en un amistoso en Talanga, un muy buen gol. En Francisco Morazán, un muy buen gol aquí de Kenny Martínez con la izquierda, también provocó el penal. Aquí vemos fotos más de Kenny Martínez para que lo... Aquí me voy. Para que vean acá al crack de Kenny Martínez aquí entrenando con la Juventus de Roatán. Dice: Kenny también estuvo en la órbita de Motagua y optó por jugar por el Olimpia. Bueno, todos estos jugadores, Derek Moncada también estuvo en la órbita del Motagua, pero terminó en el Olimpia. Todos los cracks terminan en el Pimpa. Así que dice también: Pedro el Grande comparó a Martínez con Carlos Jair Kosli a nivel físico y futbolístico. Además revela que al no tener a Benguché espera poder cambiar su posicionamiento táctico a un solo punta. Bueno, esto es interesante. Está acá. Lo de cambiar solo un punta lo acabamos de mencionar al principio del video. El caso de poner a Alex López tal vez de 10. Solo mencionando otros esquemas y es cierto. El Olimpia había estado jugando con dos delanteros casi durante toda la temporada. Ahora al tener a estos dos delanteros, tanto Justin como Solo y Jerry Benson, pues son delanteros que no son muy movibles, que digamos, y tampoco son muy jóvenes y tampoco tienen tantas piernas, por lo cual no vamos a esperar de que vayan a jugar todo el tiempo juntos. Así que va a ser muy, viendo lo que dice acá también el profe Troglio, que va a cambiar el esquema a solo jugar con un solo punta, o podría. También dice aquí, estas son palabras de Pedro Troglio, vamos a leer exactamente lo que dijo. He subido a Kenny Martínez, un chico de Roatán, que ya lo van a ver. Es zurdo, muy parecido a Kosli. El otro día hizo un golazo. Ante la falta de un 9 de área, ahora puedo cumplir una de las cosas que yo siempre tuve ganas, que es tener un delantero de área y otro por fuera. Ahí está Chirino y Solano, algo interesante que dice que yo siempre quise cumplir. Dice: ante la falta de un 9 de área, ahora puedo cumplir una de las cosas que yo siempre tuve ganas, que es tener un delantero de área y otro por fuera. Así que, palabras fuertes acá del profe Troglio. Pareciera que vamos a ver un cambio de esquema. Teníamos nuestra duda, yo lo dije antes. También lo mencionamos con el primo en los podcasts, que si no lo han visto, les recomiendo que lo vayan a ver. El podcast La Mitad Más Uno. Hablamos de temas muy interesantes, especialmente de cosas que van a pasar en la liga en el futuro. Así que aprovecho el espacio para decirles eso. Pero sí, pareciera que el profe Troglio va a cambiar el posicionamiento de su equipo. También dice: el joven delantero isleño brindó una entrevista para el medio VIP Deportes, donde resaltó que admira a Benson y cómo decidió venir al León. Así que aquí tenemos como un pequeño extracto de una entrevista que le hicieron al joven Kenny Martínez. Le preguntan si Motagua lo intentó fichar antes que Olimpia. Esa es la respuesta del joven jugador. Cuando el presidente me habló de eso, me quedé muy sorprendido, pero terminamos decidiendo venir aquí, Olimpia, y me siento feliz de la decisión, comenzó el joven futbolista. También le preguntan la competencia en el Olimpia, dice: la competencia es dura, pero voy a trabajar para que me den minutos. Olimpia tiene delanteros muy buenos y cuando tenga la oportunidad de jugar tengo que anotar para que me sigan metiendo. Lo tiene claro aquí Kenny Martínez, el delantero vive del gol, aunque enfrente tiene a unos jugadores que son leyendas en vivo en la Liga Nacional. Ya habló con Pedro Troglio, dice: sí, ya hablamos con el profe, él es una gran persona y me dice que tengo que esforzarme. Muy bien, bueno, si ya lo subieron al primer equipo, pues ya está mucho mejor que cuando empezó. Su jugador favorito en Olimpia, y miren quién es el jugador favorito en Olimpia. Mi jugador favorito en Honduras, no en Olimpia. Le preguntan por el Olimpia y él dice en Honduras. Mi jugador favorito en Honduras es Jerry Benson. Es un gran delantero y goleador, confesó. Hay que recordar que también, si no me equivoco, vamos a revisar rapidito.
Pero si no me equivoco, Jerry Benson es de Roatán también. Ah, no, es del Bajo Agua. No, never mind. Pero creo que no jugó. No, Georgie Welcome era. Georgie Welcome era que era de Roatán. No es Jerry Benson. Ok, sí, este no. Así que no, ahí queda. Olviden esa parte que dije. Aquí está la pequeña entrevista que le tienen al jovencito Kenny Martínez. Así que bueno, muy interesante qué es lo que veremos del jovencito Kenny Martínez. Aquí tenemos otra foto de él. No hay mucha información más. Lo único que dice que el jugador firmó por 3 años y debutó con las reservas del Olimpia, en el cual despachó un hat-trick con las reservas del Olimpia. Así que muy interesante el jugador Kenny Martínez. Se mira muy interesante, como les digo. Prometedor el joven delantero Kenny Martínez. Y ¿qué es lo más queremos? Yo le decía, ¿para qué vamos a ir a buscar a fichar un delantero? Si tenemos buenos delanteros, tenemos excelentes atacantes. No saquemos a los jóvenes que tenemos, que eso es lo que el Olimpia le gusta hacer. Así que aquí tenemos a Kenny Martínez. Podría ser junto a Derek Moncada, ambos peleándose por una posición entre los dos. Tal vez pueden ser la delantera del futuro ambos, peleándose por ser el gran reemplazo del Toro Benguche. Como siempre, si lo vieron hasta acá, los invito a que le den like, suscriban. ¿Creen o no creen de que este es el reemplazo o Derek Moncada es el reemplazo del Jorge el Toro Benguche? Nos vemos pronto. Chao.